Bueno, en primer lugar, disculpar a mi compañera Lara Rocha, no ha podido asistir hoy. Bueno, venimos igualmente de parte de este gran proyecto, ¿no?, de Extremadura, que, entre otras cosas, pues tiene como fin generar movimientos palanca hacia el crecimiento y el impulso del agroturismo en Extremadura. Cuando empezamos a trabajar el agroturismo en Extremadura, a través concretamente del Centro de Referencia Nacional en Agroturismo, vimos que efectivamente había muchísimos artículos científicos, mucha literatura de gran valor académico que hablaba de la potencialidad, de un montón de fortalezas y oportunidades hacia el agroturismo en Extremadura. Sin embargo, al mirar los números veíamos que esto no se correspondía. Entonces empezamos a preguntarnos el por qué. Entonces, el por qué se debe en parte al contexto. Así hemos sabido aprovechar bien esas ventajas que el entorno nos ofrecía y también con la situación actual, con esas fortalezas, pero también esas debilidades y esas amenazas que quizás fueron, a lo mejor, pues, osamos en decir que había muchos recursos. Sin embargo, estos se reducen si estudiamos a fondo también cuáles son nuestras debilidades, cuáles son las amenazas. Y también los condicionantes. El condicionante son movimientos palanca, que, como ha dicho Filip, efectivamente la innovación rural en el producto agroalimentario, eso para el agroturismo es un activo importantísimo. Tampoco se ha desarrollado debidamente y quizás debemos estar el 18 de noviembre allí con los compañeros para ver cómo están haciéndolo, porque tiene realmente buena pinta. Y finalmente ver cómo entendemos que debe ser ese impulso. Respecto al contexto, en 2011 se produce un informe de un diputado del Parlamento Europeo bueno, que venía a decir un poco, viendo pues, el contexto de la Unión Europea en general, que el agroturismo era uno de los activos más importantes para el desarrollo del mundo rural. Decía que deberían recibir un apoyo apropiado, que se tendrían que fomentar estas formas alternativas porque la demanda está cambiando muy rápidamente, se exigen experiencias muy auténticas, nada superficiales, y en España y concretamente en Extremadura la autenticidad de la tierra, la apuesta o la consecuencia histórica nos da unos recursos naturales absolutamente propicios para este tipo de actividades más relacionadas con el ecoturismo, con la educación ambiental, la conservación, etc. También señala que deberían ser coherentes, y eso es muy importante. Eso es muy importante porque la coherencia, la complementariedad de las políticas públicas, de las iniciativas público-privadas que se lleven a cabo en el medio rural, deben tener siempre estrategias de ganar-ganar. Entonces, a lo mejor, con este tipo de cosas también tenemos que ser bastante cuidadosos. En Europa, si nos fijamos, los grandes pioneros del agroturismo en Europa, he sacado ahí las páginas de Francia, de Suiza y de Italia. Tienen un mundo rural bastante importante y han sabido aprovecharlo agrupándose, ya no agrupándose solo alojamientos rurales, sino agrupándose todas las experiencias con consecuencia de alojamiento o no, ¿de acuerdo? De forma que el agroturismo se concentre, bueno, pues, en esas escapadas, ¿vale? Y también en una forma alternativa pues, de vacaciones con más estancia, ¿de acuerdo? Quiero decir con esto que ahí hay una visibilidad clara, ¿no? Hay una opción vacacional, hay una opción de estar, que es en un agroturismo, que es en una explotación agraria que abre sus puertas a sus visitantes, ¿de acuerdo? En España
Tenemos una experiencia que se llama la Fundación Ecoagroturismo, no sé si habéis oído hablar. Al frente está Severino García, el señor que estaba con el caballo al inicio de esta presentación. Ese señor es un neorrural que decide emprender en Asturias, un proyecto de agroturismo vinculado a la protección de las razas autóctonas, ya lo veremos después, del Asturcón, del caballo Astur, ¿no? Y, bueno, pues esta es una imagen de después. Bueno, de alguna manera aplega actividades, destinos distintos, podemos ver agroturismo, visualizar desde esta página España, Portugal, Francia, Suiza, Colombia. Tienen un boletín y tienen un distintivo de calidad ecológico. Y esto sí que también me parece muy interesante, porque toda la filosofía de los sistemas de calidad, ciertamente pues, existe mucha controversia, son excesivamente caros, parece que luego no sirven para nada. Y este sello, pues económicamente es mucho más factible y lo que hace es mostrar al cliente la garantía de que se trabaja con unos criterios ecológicos, de educación sostenible, de protección de la naturaleza y del patrimonio, del entorno donde vive, ¿no? Bueno, ya ha sido seleccionado como buena práctica en el Ministerio. En España, cuando hablamos de agroturismo, la verdad que todo el mundo dice, bueno, pues que vengan los de turismo, pero es que agroturismo tiene su raíz en el desarrollo rural. Es la Unión Europea, a través de sus políticas de desarrollo rural, que indica esta posibilidad a las explotaciones agrarias. No dice, señor propietario de una casa rural, conviértase en agroturismo. No. Dice, señor titular de la explotación agraria, para complementar las rentas, puede optar por esta vía, o por otras muchas más, ¿no?, de diversificación agraria, pero por esta es una, ¿de acuerdo? Es el programa LEADER el que fomenta este tipo de diversificación agraria, ¿no? Dado que por la parte de turismo no tenemos visibilidad del agroturismo más allá de este tipo de páginas web, de la Fundación y alguna más, lo cierto es que si nosotros necesitamos datos de agroturismo debemos irnos a los censos agrarios, con todas las limitaciones que es para nosotros poder interpretar esos datos desde el punto de vista del turismo y desde el punto de vista de las políticas públicas. Entonces, considerando el censo agrario, vemos que el turismo, alojamientos y otras actividades lucrativas suponen el 22%, es decir, el 22% de todas las explotaciones agrarias de España están utilizando esa vía de complementar sus ingresos agrarios, bueno, cuando hablo agrarios, lógicamente en los tres subsectores, a través del turismo o bien de alojamiento, bien de experiencias, etc. Son 15.000 y estamos hablando de 4.000, ¿de acuerdo? Si consideramos los datos del censo anterior, porque claro, el censo el anterior salió en 2007, ha habido un incremento del número de explotaciones agrarias que diversifican a través del turismo, ¿de acuerdo? Bien, si vemos la importancia de las actividades complementarias, vemos que, por ejemplo, en Extremadura está, creo que Arajuela, por el ordenado en hora mayor, y vemos que no se diversifica. Entonces, esto es una de a lo mejor los criterios que no tuvimos en cuenta. Vemos que hay muchas oportunidades, pero si no decide diversificar, pues entonces esto puede obedecer a otro tipo de handicap, ¿no?, de carencia. Vemos que Baleares, Comunidad Valenciana, Asturias, Cantabria, el norte en general, ha optado por esta forma de diversificación. Baleares tiene el máximo y es un fenómeno pues, muy curioso, pero es una isla, tiene sol y playa, y lo que ha hecho hábilmente es llamar a los turistas de playa a alojarse en agroturismo, ¿de acuerdo? Entonces está como tipología dentro de la normativa y bueno, pues ahí está
Bien, si comparamos los censos agrarios de 2007 y 2013, vemos que el número de agroturismos o de explotaciones agrarias que diversifican a través del turismo suben en Cataluña, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Aragón, Baleares, Galicia, Canarias, y baja Andalucía, Castilla y León, Asturias, Extremadura, Cantabria, Murcia y Navarra. Si nos centramos en Extremadura, vemos que efectivamente disminuye a 82 cuando estaba por cerca de 100. Entonces, bueno, Cataluña es la que incrementa, ¿vale? Tiene una política bastante expansiva en temas de las casas de payés, que es como la tipología análoga al agroturismo. Y bueno, interesante para ver un poco la evolución. También vemos que queríamos ver cuál es la importancia de la diversificación en el total de la explotación. Entonces vemos que para el 40%, el porcentaje de diversificación significa un 10% de sus ingresos. ¿De acuerdo? Para el 34% entre el 10 y el 50% y el 16% entre el 50 y el 100%. O sea, se sigue diversificando poco. La fuente de diversificación distinta del origen, por ejemplo, pues ganadería equina, por ejemplo, la que sea vacuna, o silvicultura, el porcentaje de la diversificación es muy poca en general, es muy poca. Los datos INE de turismo nos permiten ver esos datos sobre las explotaciones agrarias, pero lo cierto es, los datos del censo agrario, pero el INE, dentro del epígrafe de turismo, no nos permite verlo, porque sucede que en España las comunidades autónomas han elegido qué tipologías de turismo hay, de alojamiento rural, ¿no? Y hay algunos que sí contemplan el agroturismo y otros que no. La consecuencia es que a las que, por ejemplo, en Extremadura no se ve, pues no podemos calcular el número de agroturismo, no podemos hacer una oferta sobre agroturismo. Entonces, sin especificar, vemos las comunidades en rojo, he hecho un pequeño semáforo, porque datos del INE de turismo, lo único que toca es aquellos alojamientos, Cantabria, Cataluña, Extremadura, todas las comunidades autónomas, que se parecen a una casa rural. Por lo tanto, solo tenemos esos datos de casas rurales, no nos valen para estudiar el fenómeno del agroturismo. Y no nos valen cuando casi todos los planes en Extremadura dicen que tenemos que impulsar el agroturismo. Lo dice la RIS, dice, sería bueno que aprovecharais la hibridación, la interrelación entre sectores, entre el turismo y el sector agroalimentario, ¿no? Y esa es su recomendación. También el Plan Regional de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación indican que dentro del tema de la alimentación, de las nuevas tendencias en turismo, de las nuevas tendencias de estilos de vida, el agroturismo sería muy importante. Pues ahí está. Y dentro del PDR, el Plan de Desarrollo Rural de Extremadura 2014-2020, también promueven la inversión en la creación y el desarrollo de actividades no agrícolas, y también pues, está el turismo ahí. Por lo tanto, quiero decir que desde los instrumentos organizacionales y programáticos se impulsa el agroturismo, y luego, ¿por qué no hay números, no? Bueno, pues para eso tenemos que adentrarnos en esas causas, en estudiarlas. He intentado hacer un pequeño DAFO, me ha quedado muy pequeño porque había muchas oportunidades, he tenido que ir, se ve poco. Pero aparte de que, bueno, que ahí está para cualquiera que lo quiera, esta ponencia, me imagino que estará pública, y si no, al final, a través de mi correo electrónico pueden solicitarla. Pero sí que tenemos muchas oportunidades. Es cierto que tenemos muchas fortalezas. Tenemos alto número de explotaciones agrarias, alto valor de los recursos naturales,
están alineadas con criterios ecoturísticos, que es, digamos, pues esa apuesta por un turismo sostenible, por un turismo responsable. Tenemos el centro de referencia y tenemos esa apuesta, ¿no?, por las administraciones públicas. Sin embargo, existen amenazas, unos condicionantes, unos aspectos muy interesantes que tenemos que abordar. Tenemos destinos competidores fuertemente posicionados en agroturismo. En este caso, bueno, pues destinos como Castilla y León o Andalucía están ahí también y por lo tanto tenemos que posicionarnos. Sin embargo, una de las debilidades es que no hay un producto turístico desarrollado, por lo tanto es difícil el posicionamiento. Entonces, deberíamos también abordar el tema de la legislación difusa, el abandono progresivo de explotaciones agrarias, la falta de visibilidad y de promoción del agroturismo. Si no, por mucho que haya, si no se promociona, si no se visualiza. La chicharra te va a sonar en 4 minutos. ¿En 4? Vale. Bien. Y también tenemos esa ausencia de legislación en materia de agroturismo, ¿no? El agroturismo parece que esté en territorio de nadie. Parece que está a medio camino entre desarrollo rural y turismo. Desarrollo rural y turismo estamos desde la parte pública obligadas a trabajar no puntualmente, sino día a día en materia de agroturismo, y ese es el reto. Me comentaban en Euskadi y dice, es que nosotros sin desarrollo rural no hubiéramos hecho nada. Un alto cargo de la Diputación Foral de Vizcaya en tema de turismo, ¿no? Sin desarrollo rural estaríamos perdidos. Eran nuestras manos y nuestros pies allí, en el Valle de Aralar. Esa es la idea. ¿Y qué condicionantes hay? El normativo. Los normativos, entendemos que la venta directa de productos debe ser una realidad. Lo es en toda Europa y no lo es en España. Hay un Real Decreto que queda en un vacío absolutamente, deja a las comunidades autónomas su desarrollo. En Galicia está legalizada y no tenemos noticia de que nadie haya muerto tomando alimentos directos desde una granja. Por lo tanto, entendemos que en Extremadura es sí o sí y se están haciendo ya, hay algunas ya propuestas de flexibilización, ya lo hubo anteriormente. Lo cierto es que ahí es el gran reto. Y luego también el reconocimiento de la tipología del agroturismo. Porque el agroturismo no es como una casa rural, no es un hotel rural. Entonces tiene que estar visible la explotación agraria. No es una casa rural, nunca lo va a ser. Y no tiene por qué ser una casa rural, puede ser una experiencia y tiene que estar. Financieros, ayudas específicas de asesoramiento profesional. No estamos hablando de un emprendedor neorural, licenciado en turismo, biólogo, estamos hablando de un agricultor, de un señor de un pueblo que no tiene ningún incentivo, ninguna motivación para abordar este proyecto, pero sí que tiene la necesidad económica. Entonces, necesita un asesoramiento profesional. Hay unos servicios de asesoramiento en agricultura, pues a lo mejor teníamos que ver cómo trabajar el tema del agroturismo. Colaboración pública-privada y alianzas en el territorio. También hablamos de comunicación, lógicamente la capacitación y de que haya un plan intersectorial desde el punto de vista público. Visibilidad, viabilidad de los proyectos, transversalidad y complementariedad. Y creo que hay agentes en el territorio suficientes y capacitados para hacerlo. Finalmente, nosotros en el Centro de Agroturismo estuvimos trabajando en modelos de innovación y diversificación. Estuvimos trabajando aplicando técnicas facilitando técnicas a los propios propietarios o propios emprendedores para tener las herramientas ellos. Porque a nosotros nos decían, no, es que yo no sé hacerlo. Y estoy harto de escuchar y de ver nuevas prácticas y tal. Yo quería saber cómo podría hacerlo. Pues pusimos a su disposición cómo trabajar el lienzo modelo de negocio, el mapa de empatía hacia clientes y la innovación en la propuesta de valor. En ese enlace están estas píldoras formativas. También trabajamos en esas mismas píldoras
el tema de la diversificación. Hay unas píldoras de innovación y otras de diversificación. Y hablamos cómo diversificar, ¿vale? Hacia el ecoturismo, hacia el agroturismo, cómo empezar a trabajar esa maduración del nuevo proyecto. Finalmente, me interesan algunos casos interesantes que nos pueden dar que pensar. El primero es de Cataluña, se llama el Quinto Lago, el Cinquella. Es una travesía circular de senderismo por el Prepirineo. No tiene nada que ver con el agroturismo, pero sí con la innovación. Estos son unos señores de unas casas rurales, de 6 casas rurales, que han hecho una suerte de Camino de Santiago, ¿de acuerdo? Contratan esa experiencia y van por cada casa rural y sellan en una carta, y al llegar a la quinta le dan un gancho de pastor, porque era una ruta de pastores, ¿de acuerdo? Era la ruta que hacían los pastores y esas casas están enclavadas cerca de aquellos refugios de los pastores, ¿de acuerdo? Bueno, pues se han puesto de acuerdo 5 propietarios para crear un producto suyo, ¿de acuerdo? Suyo. Y bueno, pues pueden visitarla, es muy interesante observar esta experiencia. Yo creo que las tenemos por aquí. Sí, ahí está. Voy concluyendo. Sí, luego van a preguntar. No, la pregunta al final, luego. ¿Vale? Aquí la tenemos, la información sobre la ruta. Es muy interesante ver la cantidad de idiomas en la que está traducida. Es fundamental si queremos atraer al turismo extranjero tener adaptado el idioma, ¿de acuerdo? Entonces, ellos saben que vienen a visitarle muchísimos extranjeros, entonces lo primero que hicieron fue traducir a todos esos idiomas. Albergerte es un ejemplo de diversificación. No sé si estará por aquí. ¿El Albergerte? No. Bueno, pues Albergerte lo que ha hecho es crear una batería de productos, de servicios, en función del perfil de su cliente. Estudiar el perfil, quién viene, quién no viene, qué puedo crear. Eso es trabajar en diversificación. ¿De acuerdo? Otro tema, otro caso muy interesante es el agroturismo puro, es de Solana, en la Herrera de Alcántara, cerca de mi pueblo. Y bueno, pues pueden ver los vídeos de YouTube del señor Peiró. Es un señor que adquirió unas tierras, metió ganado, compró en principio poco y ahora tiene una barbaridad, no sé, una locura de hectáreas, y ha creado una casa rural, hace viajes por la dehesa, tiene al lado el secadero de jamones y pues digamos el ejemplo de agroturismo por excelencia, ¿no? Luego, otro caso muy interesante es el de Necatur. Necatur, hablábamos a la hora, antes de entrar aquí con los ponentes. Sí, bueno. Es un ejemplo muy interesante porque han hecho temas, cheques, bonos regalo y tarjetas de fidelización. Yo creo que esto es muy interesante porque ha agrupado experiencias, alojamientos y centraliza toda la oferta de turismo de naturaleza y agroturismo en Euskadi. Bueno, aquí también tenemos el tema este de la Fundación Ecoagroturismo, Escalas Turcón, y asocia el agroturismo a un centro de interpretación de la Pradería de Daño al agroturismo del Asturcón, ¿no? Del Poni Asturcón. Y este otro caso del País Vasco también muy interesante es una sidrería ecológica que pueden, pues eso, degustar los visitantes. Y ya está, eso es todo. Muchas gracias.